potable que ha llevado adelante el concurso para seleccionar al gobierno británico como los ganadores de este proyecto. Y preguntó si el tema del agua potable estaba incluido en la agenda y en realidad evadió la respuesta a la persona. Entonces creo que desde la academia esta es una ocasión para persuadir, convencer no solo de la urgencia de solucionar este problema, sino también de la forma en que se debe encarar. Y la academia en este aspecto tiene un rol capital que cumplir, porque el manejo del Estado en los últimos años, diría yo, en las últimas décadas, tiene dos grandes problemas. La politización y la corrupción, que han sido los motivos por los cuales muchos proyectos se han trabado. Yo quisiera mi experiencia como ministro y como primer ministro en un tema que traté de impulsar fuera del ámbito de la competencia que era el sector defensa en mi caso, y ya luego como primer ministro. Los del FEDICO en Choquequirao y en Cuélap. Ambos proyectos se iniciaron casi de manera simultánea y al final solo se pudo concretar el de Cuélap. ¿Y por qué razón el de Choquequirao, que también era de urgente necesidad, no se concretó? Porque fue un proyecto en donde el cual lamentablemente la politización, los apetitos regionales y la corrupción trabaron el proyecto. Al final, con el transcurso de los años, los alcaldes y autoridades que se opusieron terminaron presos. Entonces, ¿por qué tocó este tema? En el manejo de estos proyectos. El gobierno nacional, el gobierno regional tiene limitaciones, casi las mismas limitaciones en todas las regiones, diríamos. ¿Por qué razón? Porque el progreso económico del país lamentablemente no ha ido acompañado tampoco con un progreso o con una capacitación técnica en el campo de la educación, de la capacitación técnica en las burocracias regionales. Y cuando los gobiernos regionales acometen proyectos de envergadura, esa es una gran limitación, la carencia de cuadros técnicos. Si a nivel nacional, es decir, en el gobierno nacional, no hay cuadros técnicos, esta situación es mucho más grave en la mayor parte, por no decir la totalidad de los gobiernos regionales. Entonces creo que esos son puntos críticos. Pero ¿acaso el primer objetivo en este momento sería que la clase dirigente de Piura coloque en la agenda pública los temas que considera de solución que deberían ser incorporados en el proyecto de la reconstrucción del norte? Creo que tendría que elegir Renato preliminarmente y responder las preguntas. Ciertamente hay otros factores que influyen. La frondosa legislación para la contratación, es decir, para poder tienes que preparar un proyecto de inversión pública que en muchos casos los gobiernos regionales tampoco tienen la gente preparada para formalizar esa clase de proyectos, que para construir un puente, ¿no? O un hospital. Por ejemplo, es imperdonable que Piura no tenga de alta complejidad. Y hemos visto en esta crisis cómo esa situación ha agravado la crisis sanitaria. O cómo, por ejemplo, la politización lleva, en el caso de Piura, a que Piura firmemente se oponga al proyecto de Tambo Grande. Una campaña inteligente. Nos vamos a quedar sin ceviche, nos vamos a quedar sin limones, pero se tolera escandalosamente la minería ilegal vinculada a la corrupción, que al final la minería ilegal es uno de los grandes flagelos en el Perú. Madre de Dios prácticamente está controlada por la minería ilegal.
Puno por el contrabando y la minería ilegal. Y la minería ilegal, conforme tiene en el tiempo un mayor desarrollo de sus actividades, tienen influencia en el alcalde de la zona, luego en los alcaldes distritales, luego en los provinciales, y termina controlando el gobierno regional, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en Madre de Dios. Por eso toco el tema también de la minería ilegal, porque hubo una gran campaña para oponerse en Piura a la inversión minera legal, pero bajaron las voces y en eso hay que hacer un mea culpa general, todos. Y se está permitiendo el avance de la minería ilegal. Yo hace algunos años no voy a Piura, pero me ha llegado información que las actividades de la minería ilegal continúan y que eso no tiene un freno. En esto también influye naturalmente la corrupción y la falta de confianza en las instituciones que deberían administrar justicia, la Fiscalía, el Poder Judicial y lamentablemente también la Contraloría. Entonces, es un problema complejo. Para esto, la tarea de mediano y largo plazo es, sin duda alguna, poner un énfasis en la educación y la cultura. En lo inmediato hay que solucionar los problemas de la emergencia, pero a mediano y largo plazo, esas son, como dirían los españoles, asignaturas pendientes. Lo que quieran preguntar, encantado de absolver las preguntas. Ayer te lanzo una primera pregunta y luego, si quieres, otros se animan a preguntar, porque teníamos varias consultas. Ayer, cuando conversábamos con Guillermo, vimos que el proceso de regionalización había sido agresivo en algún momento, pero que el gobernador regional tal vez no tiene muchas herramientas, ni mucho impacto o mucho scope en su acción para resolver muchos de los problemas grandes que las regiones tienen. ¿Cómo ve el gobierno nacional, el ejecutivo nacional, todo este proceso de regionalización? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene? El proceso en sí no llegó a ser un cambio hacia la regionalización, sino simplemente los departamentos se convirtieron en regiones. Al fin de integrar, por ejemplo, Arequipa, Moquegua y Tacna se frustraron. En el sur del Perú, por apetitos regionales, no hubo esta integración, sino por el contrario, se exacerbaron pleitos regionales. Precisamente el tema de Choquequirao es por enfrentamientos regionales. Arequipa y Moquegua tienen litigios judiciales por el tema del agua. Y no hemos avanzado en una verdadera regionalización. Y luego, para salir del problema, lo que los siguientes gobiernos hicieron es simplemente transferirle las competencias a los gobiernos regionales sin la preparación adecuada. Y lo vemos ahora, es decir, en la década de los 80 y mitad de los 90, el gran problema del Estado peruano era la carencia de recursos económicos, es decir, la hiperinflación quebró al Estado peruano. Ahora, paradójicamente, el gran problema que tenemos es que contamos con esos recursos económicos y hay una incapacidad del Estado, no solo del gobierno nacional, también de los gobiernos regionales y municipales para ejecutar adecuadamente los gastos. Pongo un ejemplo. Por concepto de canon minero, a la fecha hemos, 12.000 millones de soles sin gastar, es decir, más de 3.000 millones de dólares, que los gobiernos regionales y municipales han sido incapaces de ejecutar. Para esta emergencia, el gobierno asignó a nivel nacional, regional y municipal presupuestos y en muchos casos, no diría la mayoría, pero en varios casos, la ejecución presupuestal ha sido pobrísima. Si uno entra en este momento al portal público del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el conocido amigable del MEF, estamos a mitad de año y en muchas regiones la ejecución presupuestal
apenas llega al 23%, 25%, y el equivalente es entre el 28 y 30%. Y hemos estado en emergencia. Entonces ahí hay un grave problema que se tiene que enfrentar. Por esa razón creo que es positivo que el gobierno británico supla esta carencia de cuadros técnicos, de soporte del Estado, e intervenga en el proceso de reconstrucción del norte. Durante años hemos intentado también contratar, hacer obras a través del PNUD, organismos internacionales, se empleó hasta la Oficina del Turismo, creo. Y en muchos casos esos proyectos también se trabaron por corrupción y politización. Creo, no siendo la modalidad de contratación perfecta, que el hecho de que un Estado extranjero se comprometa a supervisar el fiel cumplimiento de sus compromisos da una garantía. Lo digo con conocimiento de causa, porque la mayor parte, por ejemplo, de los equipos que compraron las Fuerzas Armadas durante mi gestión ministerial se hicieron con la modalidad de gobierno a gobierno. En ese momento, ese mecanismo de contratación fue muy criticado, pero demostró su eficiencia. También ha demostrado su eficacia en el proceso de organización y construcción de la infraestructura en los Juegos Panamericanos. Ojo, esto no quiere decir que bajemos la guardia y dejemos, y creo que un rol de la clase dirigente peruana también será el de supervisar, vigilar y criticar todo proceso, porque la tentación siempre existe, ¿no? Bueno, unas manos levantadas ahora para hacerle algún... Sí. Buenos días, ¿cómo estás? Saludos a Guillermo Dulanto. Buenos días. ¿Qué tal? Encantado. Yo conozco, la vez pasada conocí a tus sobrinos, hay uno que es parrillero, no me acuerdo el nombre, de Pablo. Mateo, muy buen parrillero. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Es un gusto para nosotros tenerte acá en este grupo. Te quería hacer un comentario y una pregunta. Es cierto lo que he mencionado, nunca ha habido procesos de regionalización. Se intentó el año 95, creo que fue, o el 2005, creo que fue el intento de... El 2005 fue el intento de regionalización, pero ninguna región, ningún departamento votó por regionalizarse, ¿no? Solo Arequipa creo que fue la única que votó. Pero bueno, esto no prosperó y hay un proceso de descentralización en el que se han transferido algunas competencias. Ayer les comentaba a los chicos del grupo que en realidad se han transferido competencias de los ministerios, no de las OP, de los organismos públicos ejecutores, ni organismos públicos especializados, ¿no? Esos se mantienen en el nivel nacional todavía. Pero lo poco que tienen los gobiernos regionales, en cuanto a gasto de inversión, más canon en caso de Piura, tampoco es bien ejecutado. No hay un vínculo entre planificación y presupuesto. Repiten los mismos problemas que tú bien has dicho, están en el nivel nacional, regional y local, ¿no? Entonces, mi pregunta era la siguiente. ¿Consideras tú que es urgente una reforma al Estado antes que una reforma política, electoral? No he visto en la agenda del año pasado, ni del anteaño pasado, ni de este año, que el presidente o los congresistas de este Congreso del anterior hablen de la reforma al Estado. Me parece, el Estado tiene un proceso de modernización. Hay una política que la maneja la PCM, pero que ya tiene 10 años y que no ha servido de nada, o sea, no se ha hecho nada en ese tema. Yo más soy partidario de un shock, digamos, en el tema de la reforma del Estado, ¿no? Declarar en emergencia el sector público, hacer cambios profundos que tienen que ver con personal también. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Si es un tema clave eso o es un tema que se puede postergar todavía? Es sin duda alguna un tema clave, pero lo vamos a tratar en la campaña electoral que ya la tenemos a puertas. Creo que para el caso del gobierno nacional, es decir, del presidente Vizcarra y de los gobiernos regionales, lo urgente es esta emergencia. Creo que en ese sentido, Piura debería este momento aprovecharlo para, en el buen sentido de la palabra, repito, para poner en agenda las necesidades.
a convertir en tema de discusión pública y de campaña, porque ya es inocultable la necesidad de la reforma del Estado. Es decir, este proceso regional, como va, no puede continuar. El problema es que desde el punto de vista político, todos estos temas son muy sensibles. Entonces, lamentablemente, y lo vemos así, el Congreso está en una campaña populista y demagógica pensando en las elecciones. Y creo que estando tan cercano el proceso electoral, esto de todas maneras va a ocurrir. Pero reitero, de emergencia en este momento. Ok, muchas gracias, Pedro, por tu comentario. ¿Intervengo? ¿Puedo intervenir? María Pía, sí. Sí, Pedro, Disculpa. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tiempo sin verte, pero me alegra mucho. Yo tenía aquí algunas ideas, pero no sé. ¿Cómo? Yo creo que tú coincidiste ¿Qué tal? Qué gusto. con Sillonis, ¿no? Cuando él fue gobernador regional de Ica. Y creo que la gestión que hizo en Ica, por lo menos, en algunos temas fue muy positiva, en el tema del agua, en el tema de la salud, ¿no? O sea, mi pregunta era un poco, o sea, no sé, yo creo que los gobiernos regionales, es verdad que puede ser que se necesite una reforma del Estado, pero creo que el ejemplo de Ica ha sido un ejemplo clarísimo de que independientemente de eso se puede gestionar mucho mejor y al menos evitar corrupciones en algunos ámbitos, ¿no? A la vez, ¿no? Para justo a la reconstrucción, es verdad clarísima que necesitamos dar una formación, capacitación técnica, ¿no? Pero exactamente, no sé si nos puedes especificar en qué temas puede ser más urgente, porque la universidad, lógicamente, tiene muchas carreras y podría estudiar, ¿no? Estas capacitaciones, ¿cuáles a tu parecer como los temas más prioritarios o urgentes, ¿no? En donde podríamos aportar la capacitación o al menos ofrecerla, ¿no? Y tratar de promoverla, ¿no? Disculpa, se cortó tu intervención, pero trataré de responder. A ver, hay dos enfoques, ¿no? El político y el técnico, administrativo, legal. El político requiere necesariamente que, como se dice, las ideas se combatan con las ideas. Si renunciamos al liderazgo político, si no se defienden ciertas ideas, los espacios vacíos los llenan otros. Que eso es lo que está ocurriendo en el debate en general, ¿no? Por eso una lucha política e ideológica contra la inversión legal minera en Piura, ganaron la batalla, concluyó el proceso y se abandonó. Ese es el tema político. En política no es posible llevar adelante los proyectos, es decir, esa es la realidad, nos guste o no. Claro, la corrupción, es decir, el desprestigio de la política, todo ha influido para que la gente preparada no participe en la función pública. Pero creo que eso es gravísimo. Y el proceso de deterioro en los gobiernos regionales ha sido más grave, ¿no? Vemos, por ejemplo, la cantidad de gobernadores regionales esos, porque acceden a la función pública con otros intereses. Entonces, abandonar el liderazgo político
es grave para un país, muy grave para un país. Claro, estamos en lo que se dice la civilización del espectáculo. La civilización del espectáculo también se ha trasladado a la política. Lo que predomina es el escándalo, el pleito permanente, pero al final eso va en deterioro de los procesos de desarrollo de un país. Entonces creo que la academia sí está obligada a suplir esos vacíos que ya de discusión o de intercambio de ideas o de difusión de ideas, que antes son pocos los programas de análisis político, son los programas de difusión más vinculados al escándalo que a los temas de urgencia nacional. Entonces, creo que en ese aspecto la Universidad de Piura sí tiene mucho por hacer y además tiene una trayectoria de credibilidad y respeto en la región. Ahora, también es importante contar con cuadros técnicos, es decir, especialistas en contratación del Estado. Técnicos, por ejemplo, cursos de preparación, cómo se elabora un proyecto de inversión pública, que es algo elemental. Para dar un proyecto de inversión pública, para poder construir un puente en Suiza, también hay que elaborar un proyecto de inversión pública. Y en muchos casos, por lo menos en mi experiencia, los gobiernos regionales no tienen gente capacitada, por múltiples razones. Por la demagogia de rebajar los sueldos, porque la rotación continua en la burocracia regional, en el buen sentido de la palabra, es decir, de tener técnicos preparados, no se da. Es decir, con la desaparición de los partidos políticos con presencia nacional, lo que ha ocurrido en la mayor parte de las regiones es que en la función pública regional agrupaciones que no tienen cuadros. Entonces, ¿a quién coloca en el manejo de temas sensibles o delicados? A los que los a ganar. O sea, esa es la realidad. Entonces, preparar cuadros en el buen sentido de la palabra y capacitarlos, porque mientras los gobiernos regionales a nivel nacional carezcan de cuadros técnicos, la crisis va a continuar. Es decir, esta es una tarea, repito, de mediano y largo plazo. Por esa razón, reitero, es importante el soporte técnico y tecnológico que va a dar el gobierno británico a Piura, ¿no? Okay. Tal vez también sería interesante firmar convenios con universidades británicas para que analicen esta experiencia. Porque, María Pía, la memoria, sobre todo la política, es muy frágil. En muchos casos repetimos errores y nos olvidamos rápidamente de las consecuencias que originaron los problemas, ¿no? Ya como no hay inflación en el Perú, hay sectores que, por ejemplo, exigen que el gasto público se desborde. Eso al final tendrá un costo político. Y las facturas en política siempre se pagan, ¿no? Ok. Vamos a darle la palabra a Jorge Seminario. Gracias. Coqui, Jorge. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor. Justamente mi pregunta iba en torno al tema de mejorar la calidad de los cuadros. Definitivamente el apoyo que nos va a dar el gobierno británico va a poner una barrera bastante alta y en todo caso va a poner un modelo con el cual uno se va a poder comparar, o en este caso el Estado se va a poder comparar en términos de calidad de los especialistas, ¿no? Creo que vamos a quedar mal, de hecho. ¿Cuál sería, mi pregunta es, cuál sería, usted cree que debería crearse
una carrera profesional de administración pública, sería lo ideal, sería un buen aporte como para que ya desde el pregrado se comiencen a formar cuadros que tengan que ver con todos los temas de la administración pública y poder tener en todo caso cantera para después ya ir reemplazando, ¿no? Con las personas que, si bien de repente pueden tener muy buena voluntad dentro del gobierno regional, pero ya no reúnen ni las competencias, ni las habilidades, ni los conocimientos que se deben tener para estos tiempos. Yo no sé si necesariamente se tenga que crear una facultad de administración pública. Ciclo de especialización, tal vez sí una maestría. Hola. ¿Qué fue el audio? Uno no tiene la idea que aumentando el sueldo se solucionaban los problemas. Eso no ha ocurrido, por ejemplo, en el Poder Judicial. En el Poder Judicial, la Corte Suprema, por ejemplo, ganan más de 40.000 soles no pagados de la historia republicana. Pero eso no se ha visto, no se ha notado el cambio en calidad, en capacidad de jueces, en procesos de administración de justicia justos. Por el contrario, la corrupción ha demostrado que arrasa, que hay intervención política, que hay temor, que hay demora. Entonces, es un proceso complejo. La función pública es una cuestión de vocación. Claro que la academia da los conocimientos, pero te estamos escuchando más, Pedro. ¿Pero? Sí, yo se está entrecortando mucho. No sé cuál es la razón. Ya, ahora sí se escucha mejor. Ahora yo te estoy escuchando entrecortado, sí. Son las redes. Creo que esta no es una buena hora, porque Internet es muy alto, ¿no? De esta clase de comunicaciones. Sí. Sí, pero ahora, bueno, vamos. Por ejemplo, Renato, ¿no? En lo inmediato, el gobierno regional y el municipal va a necesitar técnicos que dominen el inglés, ¿no? Para que haya una fluidez en la conexión y en el intercambio de pareceres con los técnicos ingleses, con las empresas inglesas, o sea, muchos temas se van a tratar en inglés. Hay que seleccionar a gente que también domine ese idioma para que sean, pues, interlocutores eficaces con los ingleses que van a estar supervisando los proyectos, naturalmente, ¿no? Uh-huh. Ok. Sí. Una consulta que nos hicieron llegar también por el chat es esta dependencia, obviamente, para la ejecución que también muchos gobernadores regionales tienen y ese manejo que puedan tener en el vínculo con el Ejecutivo en Lima, con los diferentes ministerios. ¿Qué consejos tú podrías dar a un gobernador regional para que pueda ser más efectivo en su gestión, en el término de poder obtener más resultados que los que venimos obteniendo, ¿no? Claro. Sabemos que muchas cosas no puede cambiar, muchas cosas están dadas por la estructura que tiene, inclusive sabemos que es difícil hacer cambios a la interna de los gobiernos regionales, pero también hay gobernadores que han tenido más eficacia en su gestión, como por ejemplo el ejemplo de Ica que mencionaba María Pía, versus otros que no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es simplemente la preparación o hay un tema de capacidades distintas y de manejo político que hay que hacer? Bueno, creo que es una suma de todo, ¿no?
los programas de gobierno, lamentablemente, no tienen, y esto no solo me refiero a nivel regional, de los programas regionales, de los gobiernos regionales, municipales, una preparación adecuada, sino que en términos generales, a nivel nacional, las agrupaciones políticas no preparan programas de gobierno. Entonces, recién cuando ganan, se instalan, empiezan, en primer lugar, a aprender la gestión pública, el manejo de la cosa pública, sobre todo, me refiero naturalmente a las nuevas autoridades, pero llegan sin la preparación adecuada. Entonces, la administración de la crisis es algo que indudablemente empieza a minar a las autoridades. Y hay otros temas sensibles que no simplemente no se tocan, es como que no existieran. Por ejemplo, se sabe que la EPS Grau, que administra el tema del agua en Piura, está quebrada. Está quebrada hace años. Pero como es un tema tan sensible políticamente, nadie lo toca. ¿Y qué cosa es más grave? Que la gente no tenga agua, ¿no? Porque inmediatamente el que plantea una modificación lo acusan de querer privatizar, ¿no? Pero estamos en una situación de pasmo a nivel nacional. Hay zonas del Perú con una situación más crítica que otras, ¿no? Hay lugares en donde el suministro de agua es por horas. Es imperdonable pues que Tumbes, que tiene un río caudaloso, o que Talara, que tiene mar, no tenga, por ejemplo, una planta desaladora de agua. Acá en Lima, por ejemplo, un proyecto que se acaba de culminar en Santa María para dotar de agua potable a todo el sur de Lima, lo que se llaman los balnearios del sur. Fue programado para que el proceso de construcción durara 2 años. Se inició el 2012. Estamos a 2020, han transcurrido 8 años, la planta está lista, no se inaugura. A pesar de 8 años, porque algunos de los alcaldes de esos balnearios tenían el negocio de la distribución del agua. Porque en pleno proceso de ejecución ocurrieron elecciones y un alcalde dijo, este tubo quiero que lo cambie de lugar, porque eso implica una nueva obra pública. Entonces, son temas complejos que ya implican el manejo del gobernador o del alcalde regional o de los alcaldes distritales de cada región, ¿no? Pero ahí hay un problema también que no se enfrentan, o cuando se enfrentan no se hacen bien, ¿no? Hemos visto el escandaloso caso de la construcción del Hospital Lorena en el Cusco. Está también más de 8 años. ¿Por qué? Un soborno, Odebrecht le pagó un soborno a el gobernador regional y hasta ahora está trabado. O tenemos casos en los cuales sí se construyeron hospitales. Por ejemplo, en Moquegua, cuando fue gobernador regional, el presidente Vizcarra sí construyó un hospital. Pero luego, ¿qué ocurre? Lo acusan de corrupción al gobierno. ¿Y eso qué hace? Politizar la gestión. Y una manera que ha perjudicado a la gestión pública en general, diría yo, es la judicialización de la política.
todo el problema político se traslada a los tribunales de justicia. Todos son de, ¿no? Cualquiera denuncia, cualquiera agravia, cualquiera insulta, y bueno, pasan los años y no se administra justicia. Cualquiera puede cuestionar, por ejemplo, una resolución, una licitación pública, y se acusa falsamente, no indemniza. En Estados Unidos, si una persona acusa a una empresa o a un funcionario público y lo hace sin pruebas, después tiene que indemnizar. En el Perú eso no ocurre. Entonces estamos en un campeonato olímpico de acusaciones que en muchos casos judicializan la gestión pública. ¿Y eso depende del Congreso, cambiar esa regulación para que eso no se pueda hacer o hayan ese tipo de cosas? Eso también depende del criterio de los jueces y fiscales, que cuando no ven argumentos deberían archivar los casos, y cuando sí hay evidencias de corrupción, tramitarlos con rapidez. También, ¿no? Entonces, no conozco en detalle cuál es la situación judicial y fiscal en Piura. No he hecho un estudio al respecto, pero en muchas regiones del Perú el proceso de politización de la justicia también ha complicado el manejo de la cosa pública, ¿no? Ok. Acá tengo una pregunta también que me ha llegado por chat de Rosa Augusta Cortés. Dice, doctor Cateriano, una consulta. Desde nuestro alcance como asociación civil, ¿cuál cree que podría ser nuestro punto de partida para poder conseguir cambios significativos en la gestión del gobierno regional? ¿Sí me escuchaste bien? Sí. Yo creo que el grupo de ustedes debería establecer las prioridades de la región, lo más urgente. No sé si es el agua, no sé si es el tema sanitario, Se fue. Esos puntos pública. Yo creo que ese es el primer paso, despertar a la opinión pública piurana de las verdaderas necesidades, no demagógicamente, sino con conocimiento de causa y con la neutralidad con la que debe actuar el mundo académico. Creo que ese es un papel fundamental de la universidad. Entonces, en este momento de la agencia, ustedes conocen a cabalidad las necesidades de Piura. Tienen que seleccionar qué puntos deben colocarlos en la agenda y, en el buen sentido de la palabra, presionar a nivel regional y nacional para que esta oportunidad de la reconstrucción pueda permitir, pues, atender las justas demandas de los piuranos que por diversas razones no han sido atendidas. De acuerdo, prioridades porque los problemas son tantos que si no las priorizamos y las defendemos políticamente, nos podemos perder. Aquí tengo otra pregunta, Pedro. ¿De acuerdo a qué criterio el Ejecutivo... Pero déjame terminar. Ah, no te escuché, perdón. No, por ejemplo, ¿no? El tema de la inversión minera. Piura, además de Tambo Grande, tiene problema de Majás, ¿no es cierto? Y tiene ahí también que acometer esos proyectos mineros. Y creo que la universidad puede ser un foro para intercambiar ideas, para aclarar la situación. Repito, permitir que continúe la minería ilegal, al mediano y largo plazo, la minería ilegal adquiera poder político y económico en Piura, sería algo calamitoso para la región. Podría convertir a Piura en una región con una influencia como la que tiene, por ejemplo, ahora Madre de Dios. Ok. Aquí tengo otra pregunta.
Doctor Cateriano, seguro por realizar cosas buenas debió tener varios juicios por los enemigos políticos. ¿Cómo tendría que ser el acompañamiento de la Contraloría para que el funcionario no tenga miedo de realizar cosas, ¿no? Bueno, ese es otro tema también capital, ¿no? Por ejemplo, se cuestionó durante mi gestión ministerial la adquisición del satélite PeruSat. Ese proceso de compra ha sido auditado 2 veces por la Contraloría. Una a mi solicitud durante el gobierno que yo integré y otro a pedido del ministro de Defensa del gobierno del PPK. Los 2 procesos que han durado, porque los procesos de auditoría duran más de un año, no encontraron acto ilícito alguno. No obstante, esas auditorías no han sido tomadas en cuenta por el Congreso, ni tampoco la Fiscalía. La Fiscalía al final las tiene como un elemento de referencia. Por esa razón, en más de alguna oportunidad he preguntado ¿qué valor jurídico tienen las auditorías de la Contraloría General de la República si el Parlamento no la respeta? ¿O para qué tenemos, o para qué gastamos esa cantidad de dinero en una Contraloría General de la República cuyos dictámenes no se respetan? En todo caso, que pase pues la Contraloría especializada en público. Pero no tiene sentido contar con una Contraloría que no cumple con el papel para el cual fue creada y que además el Parlamento no respeta las decisiones de la Contraloría. Ahora, eso tampoco quiere decir que la Contraloría siempre tiene la razón, ¿no? Siempre en esta clase de procesos discutibles es importante también cuando hay pruebas y evidencias que pasen a la Fiscalía y al Poder Judicial. Pero otra de las razones por las cuales la gente no acepta desempeñar cargos públicos es porque luego es inevitable que durante 5, 6, 7 u 8 años los procesos fiscales o judiciales lo persigan a uno, ¿no? Sí, es ganarse muchos problemas luego. Alejandro Alberdi me envió una pregunta por el chat también, dice, ¿de acuerdo a qué criterio el Ejecutivo evalúa qué obras hacer y en qué sitio? O sea, ¿cuál es el criterio de priorización? Pero Renato, si me permites ampliar la respuesta anterior. Disculpa, no te escuché, perdona. Ya, los problemas forman parte del quehacer político. En eso consiste la política, en resolver problemas. Uno no entra a la función pública para disfrutar del cargo, sino para hacer cosas. El problema es cuando no enfrentas a leales adversarios y agrupaciones políticas que cumplen con esa función. Y ahí la importancia también de tener partidos políticos basados en principios democráticos, que ese es otro problema también de mediano y largo plazo. La formación de una cultura política y de una es la dificultad que hemos tenido para gobernarnos democráticamente. Y ese creo que también es otro de los problemas de la política peruana, ¿no? ¿Cómo se establecen, me preguntabas, o con qué criterio las obras? Sí, se priorizan. ¿Cómo se priorizan? Porque... A ver, creo que el momento que una autoridad que aspira a gobernar un país tiene para ofrecer sus propuestas son las campañas electorales. ¿Por qué? Porque en una campaña electoral puedes proponer desde que se supriman los impuestos hasta que se aumenten los impuestos. Construir el tren eléctrico o construir un tren rápido. Todo eso es en campaña electoral. Si obtienes el voto a través del sufragio, tienes el respaldo para ejecutar eso. No obstante,
los proyectos de la evaluación permanente, sino también pueden surgir. Por ejemplo, cuando yo fui miembro del gobierno del presidente Humala, sugerí en un momento la idea, cuando tuvimos los gabinetes binacionales con el Ecuador, la construcción de un tren rápido entre Guayaquil y Piura. Me pareció una propuesta que era factible, porque hay capitales europeos interesados en invertir en el tema ferroviario, que dicho sea de paso es un tema absolutamente abandonado por los gobiernos regionales y nacionales. El tema ferroviario, creo que somos uno de los pocos países que el ferroviario no interesa. Traté de persuadir, ¿no? No funcionó la idea. También, cuando me reuní con los ministros de Defensa del Ecuador, les planteé, por ejemplo, que toda esta zona de los manglares entre Tumbes y Ecuador sea aprovechada como una zona de turismo ecológico y que retiremos las tropas que tenemos ahí. Es decir, no tiene sentido que el Estado peruano y el Estado mantenga una cantidad de fuerzas armadas en esas zonas cuando ya hemos logrado la paz y deberíamos, por lo tanto, acometer acciones para fortalecer esa zona. Inclusive le dije a la ministra de Defensa, Fernández, ustedes tienen una gran en el turismo ecológico con Galápagos. Aprovechemos esta zona para que sea de turismo binacional. Bueno, esos proyectos cayeron en saco roto. O pongo, por ejemplo, nuevamente el caso del satélite. 12 años, repito, 12 años discutiendo si se compraba o no un satélite. Las discusiones en democracia tampoco pueden ser eternas. O se toman decisiones o no se toman. Entonces, eso dependerá también del liderazgo político y de los cuadros que se tienen para poder ejecutar los proyectos de envergadura. O, por ejemplo, las propias Fuerzas Armadas discutiendo si compraban tal o cual modelo de avión durante más de 5 años. Ahora, en ciertos casos, ¿por qué no se solucionan los problemas a nivel nacional? Porque en el Perú creemos, o por lo menos ciertos partidos políticos han creído, que los problemas se solucionan tumbando ministros o tumbando gobiernos. Mientras Chile ha tenido 15 ministros en todo su proceso democrático desde que cayó la dictadura de Pinochet, nosotros solamente en este periodo hemos tenido 7. Entonces, la inestabilidad ministerial, la inestabilidad política, también frena el proceso de desarrollo de un país y el costo que pagamos es altísimo. Por eso esta confrontación permanente entre los poderes del Estado es realmente suicida. ¿Qué hemos ganado con este enfrentamiento? Simplemente parar las obras de inversión, frenar el desarrollo nacional y eso a un diálogo nacional. Y creo, por ejemplo, que un ámbito que tienen los gobernadores regionales para dialogar es el acuerdo nacional, ¿no? Ok. Jorge Seminario levantó la mano. Jorge, te habilito el micrófono. Sí, gracias. Doctor Cateriano, usted ha sido ministro de Defensa, conoce mucho del tema y ha hablado también de temas como la minería ilegal, ¿no? Y su avance en Piura, por ejemplo. ¿Usted considera que las Fuerzas Armadas hoy en día, teniendo en cuenta que nuestros problemas limítrofes ya han sido solucionados, no tenemos ningún tema pendiente en cuanto a límites con los países vecinos, las Fuerzas Armadas debiesen reorientar o debiese ser reorientado su función un poco más para la defensa frente a amenazas para la seguridad alimentaria, por ejemplo, como para la seguridad del medio ambiente y para el desarrollo de infraestructura en zonas de frontera que es tan necesario?
A ver, las Fuerzas Armadas tienen un rol que cumplir, que es el que establece la Constitución. Hablo El hecho de que se hayan solucionado problemas limítrofes tampoco quiere decir que vayamos a una situación de repliegue total, no. Ahora, sí hay tareas que puede cumplir el ejército, por ejemplo, con su batallón de ingenieros. Durante mi gestión se compraron muchos equipos que sirvieron, por ejemplo, para prevenir el desastre del fenómeno del Niño. Recuerdo que en los ríos, en la zona norte, las Fuerzas Armadas también tienen una infraestructura a nivel del CIMA y del CEMAN que podrían operar en ciertos aspectos. Pero creo que el rol empresarial no debe estar en manos del Estado, sino de la iniciativa privada. Sí, no me refiero al rol empresarial, ¿no? Sino me refiero a que las Fuerzas Armadas tengan un rol más activo en el desarrollo del país, como defendiendo, por ejemplo, zonas en donde la minería ilegal está ingresando de manera desmedida. Por ejemplo, el tema de la pesca también ilegal. Hay buques, factorías que ingresan a aguas peruanas, pescan y se van, ¿no? Entonces, que se pueda tener un rol más activo, no como una iniciativa de repente periódica, sino permanente. En ese punto coincido plenamente y de hecho existe el marco jurídico. También la Marina de Guerra compró patrulleras para poder realizar esa labor de fiscalización en el norte del Perú, donde la pesca ilegal o la piratería es una constante. En ese sentido, claro que sí. Y en la zona de Madre, la Marina también y las Fuerzas Armadas en general con la Policía Nacional también cumplen el papel de luchar contra la minería ilegal. Yo creo que la minería ilegal es uno de los grandes flagelos que enfrenta en este momento el Estado peruano. Gracias. Le voy a dar la palabra a Mela Salazar. Tiene una pregunta. Dame un segundo, Mela. Ya está. Doctor Cateriano, sí, muchas gracias por sus alcances. Bueno, me parece que los piuranos debemos entender, ¿no?, a partir de ahora bastante bien lo que es la contratación de gobierno a gobierno, ¿no? Esta modalidad de contrato, habrá que estudiarla y entenderla, ¿no? Me parece agiliza los procesos, me parece que es más rápida, no sé si todo lo que es control concurrente de Contraloría y observaciones, creo que se ven al final de las etapas de trabajo y por lo tanto los trabajos no se cortan. Eso creo que fue bueno también, ¿no? Cuando hubo todo este manejo y se organizó, ¿no?, todas estas competencias deportivas. Ahora hay un tema que nos preocupa, los piuranos, o bueno, no sabemos cómo ir a hacer, que ahora mismo hay una empresa española que se denomina Inundaciones Piura, que viene haciendo todo el diseño de dos grandes proyectos para Piura, que son los principales. Es el manejo integral del río, ¿no?, desde las cuencas de la sierra y se verá si el río tiene salida, etcétera, y luego los microreservorios, etcétera. Y luego también está el otro gran proyecto que es el sistema de drenaje, ¿no?, para Piura. Estos estudios que están a cargo de esta empresa española están por entregarse, uno me parece que en agosto, otro en octubre, y han supuesto todo un proceso de investigación, de diagnóstico, de conocer a las poblaciones aledañas a las cuencas, ¿no? Y entonces lo que nos preguntamos ahora los piuranos es qué pasará con todo ese estudio que ha hecho esta empresa española y si el gobierno inglés lo va a tener en cuenta, ¿no? Y además que, bueno, todo este estudio ha supuesto también una alta inversión. Eso es lo que le quería consultar. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, en la primera parte de la pregunta, ¿no? La Contraloría General de la República de todas maneras tiene que auditar el gasto y el manejo del dinero del Estado, es decir, eso es inevitable.
y es bueno que ello ocurra porque la gente está advertida que tiene que manejar los equipos y bienes del Estado respetando escrupulosamente la ley. No conozco en detalle ese tema de los estudios de esa empresa española al cual hace usted referencia. En todo caso, creo que son elementos de juicio importantes. Ahora, de la experiencia que constaté durante la reconstrucción del norte, uno de los graves problemas, no solo en el norte, en el Perú, sino diría a nivel nacional, es la necesidad de reubicar viviendas que han sido construidas en los cauces de los ríos. Creo que ese es sumamente complejo. Se requiere una campaña agresiva de concientización a la gente para que sepan el riesgo que corren por el hecho de haber construido sus viviendas dentro de los cauces de los ríos o de los huaicos, como ocurre acá cerca de Lima. Eso naturalmente tiene que ir acompañado con un programa inteligente de promoción de construcción de la vivienda social. Y ahí creo que el Estado puede, mediante procesos de gobierno a gobierno, facilidades a empresas nacionales y extranjeras para que faciliten los procesos de construcción de viviendas. La escasez de vivienda y de agua potable es a nivel nacional y es algo también imperdonable, ¿no? Ok, gracias. Sí, porque el tema social será importante, ¿no? Por ese tema de afectación de algunos poblados claro, que ahora tendrían que moverse, ¿no? Lo que es importante también es hacer entender a las personas que la única manera de salir de esta situación dramática y en muchos casos humana, hay que decirlo claramente, inhumana, es con el progreso económico, viendo precisamente las inversiones. Si Piura tuviera inversión minera, tendría más recursos para invertir en agua potable y construcción de viviendas. Entonces, por esa razón es importante que destrabemos los proyectos de inversión en todos sus ámbitos. Curiosamente, hemos visto que en esta crisis sanitaria, quienes reclamaban y exigían el pago de bonos, que felizmente ha habido, con todas las dificultades, bonos para poder pagar, son los que se opusieron a la inversión. Los que bloquearon la inversión minera, son los que exigían el pago, son los que atacan ahora al gobierno. Entonces, creo que también tenemos que ser responsables y hacer reflexionar a la gente. No hay manera posible de desterrar la pobreza y las situaciones insalubres sin inversión. Y la inversión es la única manera de generar recursos económicos para que el Estado pueda invertir en educación, salud, agua potable y mejoramiento del orden público, porque también el orden público es otro problema en Piura. Efectivamente. Ya estamos en hora, Pedro. Solamente vamos a tener una última pregunta. Wolfgang, te voy a dar el micro ahorita. Buenas, doctor Cateriano. Aquí en Piura oímos mucho sobre la refinería de Talara, como que no va a ser rentable, otros dicen que va a ser rentable. Quisiéramos saber cuál es su punto de vista y además otra inquietud que siempre tuve con respecto a una tremenda inversión y que no haya venido acompañada de una solución integral del agua para la población. De repente la inversión tan grande de la refinería hubiera sido un porcentaje menor para solucionar ese tremendo problema del agua. Alguna vez oí al señor Javier Atkins como que había un proyecto de poder llevar agua de la represa de Puechos hacia Talara. No sé si ese proyecto usted tiene conocimiento. Bueno, yo quiero decirle lo siguiente. Yo creo que
en el ámbito empresarial, la tarea la debe realizar la iniciativa privada. Pero diría también de mi experiencia vivida como ministro y como primer ministro, que no hay posibilidad de permitir la acción de la iniciativa privada sin la supresión del monopolio que tiene Petroperú. Todas las agrupaciones políticas, cuando yo fui primer ministro, apoyaron Petroperú. Yo no sé si usted recordará cuando hubo la crisis del derrame del lote 192 en la selva. Mi presentación en el Congreso fue solitaria. Todos apoyaban a Petroperú, incluido el partido de gobierno. Entonces, en principio, esa tarea la debió haber realizado la iniciativa privada, pero no hay consenso. Es como en el tema del monopolio del agua. Se dice que no hay agua, pero claro, todos defienden el monopolio del Estado. Entonces, mientras defendamos con esa firmeza los monopolios estatales, va a ser bien difícil la solución del problema. Igual es también en el monopolio penitenciario. El monopolio penitenciario, por ejemplo, ha sido, el monopolio estatal en materia penitenciaria, por ejemplo, ha sido incapaz de comprar grilletes durante 17 años. Si se hubiesen comprado grilletes, no tendríamos este hacinamiento en las cárceles. El tema petrolero, por lo tanto, es sumamente sensible y complejo. Esa inversión en este contexto, naturalmente, va a requerir un esfuerzo para acabarla. Ahora, si usted me hubiese dado la decisión a mí, yo no hubiese adoptado la construcción de la refinería. Cuando yo llegué al gobierno ya estaba eso en trámite. Ahora, el tema del agua sí es de solución. Y hemos visto que se puede solucionar. Por eso puse como ejemplo la planta de desaladora que se acaba de construir en Santa María. No soy un técnico especialista para decir tal o cual obra se debe realizar, pero sí sé que se pueden ejecutar y que hay recursos económicos para llevar adelante esos procesos. Por ejemplo, ahora en el norte también se va a construir un nuevo puerto, el puerto de Chancay, con una inversión china superior a los 2.000 millones de dólares. Esa obra incluye viviendas, es decir, como ocurrió, como aconteció en Talara, en donde viví 7 años, cuando se hizo la inversión petrolera, había un campamento, había un hospital, había agua. Eso se hizo con la iniciativa privada. Con el estatismo Se perdió la voz. Un atraso en el desarrollo petrolero. Y esa historia no me la van a contar, la conozco. En cambio, sí, la inversión estatal siempre ha tenido dificultades en el ámbito empresarial. Por eso prefiero la inversión privada, naturalmente siempre con supervisión estatal, porque también los últimos años han servido para demostrar que la corrupción lamentablemente ha existido en el ámbito privado y también en el ámbito público, ¿no? Bueno, ok, Pedro, ya no queremos abusar más de tu tiempo. Nos hemos pasado 10 minutos. Te agradecemos inmensamente que hayas estado con nosotros hoy. Queremos comprometerte para en una próxima ocasión volver a conversar contigo cuando ya tengamos nuestro proyecto, nuestro grupo un poquito más avanzado, con más conocimiento. Tenemos reuniones ya planeadas con diferentes actores políticos y diferentes expertos y vamos a ir conociendo, ¿no? Entonces, gracias nuevamente por este tiempo y nada, muy contento de haber tenido este momento contigo y con todos, ¿no? Encantado, buenos días, ha sido un gusto estar con ustedes. Cuídate Gracias, mucho. Pedro. Vamos.